La tarántula rosa de Chile. La tarántula rosa de Chile, también conocida como Grammostola rosea, es una especie de araña que se encuentra en el norte de Chile. Es una de las especies más comunes de tarántulas en la industria de las mascotas, debido a su tamaño, facilidad de cuidado y temperamento relativamente calmado. Algunas de las características de la tarántula rosa de Chile son: tamaño. Las tarántulas adultas pueden llegar a medir entre 10 y 12 centímetros de longitud corporal, y su envergadura puede superar los 15 centímetros. Color. Las tarántulas adultas tienen un cuerpo de color marrón oscuro a negro, mientras que sus patas y abdomen son de un color rosa claro a rosado intenso. Las crías, en cambio, son completamente negras y van desarrollando su color rosa a medida que crecen. Comportamiento. A diferencia de muchas otras especies de tarántulas, la tarántula rosa de Chile es conocida por ser relativamente tranquila y mansa. No es agresiva y raramente muerde, por lo que es considerada una especie ideal para los principiantes en la tenencia de tarántulas. Hábitat. La tarántula rosa de Chile es nativa de los desiertos del norte de Chile, donde vive en madrigueras excavadas en la tierra o en troncos huecos de árboles. Dieta. Como otras tarántulas, la tarántula rosa de Chile se alimenta principalmente de insectos, aunque también pueden comer pequeños reptiles, roedores, e incluso otras tarántulas. Reproducción. La tarántula rosa de Chile es una especie vivípara, lo que significa que las crías emergen completamente formadas del abdomen de la madre. Cada puesta puede contener entre 50 y 200 crías. Es importante mencionar que aunque la tarántula rosa de Chile es una especie generalmente tranquila, aún es una araña venenosa y puede causar una reacción alérgica en algunas personas. Por esta razón, es importante tratarlas con respeto y cautela. La tarántula Goliath. La tarántula Goliath, también conocida como Theraphosa blondi, es la tarántula más grande del mundo y puede ser encontrada en América del Sur, específicamente en las selvas tropicales de Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela y partes de la Guayana Francesa. Aquí te presento algunas de sus características más notables. Tamaño. Las tarántulas Goliath son las tarántulas más grandes del mundo. Las hembras adultas pueden llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud corporal y tener una envergadura de hasta 28 centímetros. Los machos son considerablemente más pequeños, alcanzando un tamaño máximo de unos 25 centímetros de longitud corporal. Peso. Las hembras adultas pueden pesar hasta 150 gramos, lo que las convierte en la araña más pesada del mundo. Color. Las tarántulas Goliath tienen un cuerpo oscuro, cubierto de vellosidad y pelos de color marrón oscuro a negro. Sus patas son de un color marrón más claro, con bandas más oscuras en las articulaciones. Comportamiento. Las tarántulas Goliath son en general tranquilas y no agresivas, aunque cuando se sienten amenazadas pueden defenderse mordiendo y lanzando pelos urticantes. Son principalmente nocturnas y tienden a permanecer en sus madrigueras durante el día. Hábitat. Las tarántulas Goliath viven en las selvas tropicales de América del Sur, específicamente en los suelos húmedos y arenosos cerca de ríos y arroyos. Dieta. Las tarántulas Goliath se alimentan principalmente de insectos, arañas, pequeños reptiles, anfibios y roedores. Reproducción. Las tarántulas Goliath son animales solitarios y solo se juntan para aparearse. La hembra produce de 50 a 200 huevos, que se incuban en una madriguera hasta que las crías emergen. Es importante mencionar que aunque las tarántulas Goliath son venenosas, su mordida es generalmente menos peligrosa para los humanos que la de otras especies de tarántulas. Sin embargo, debido a su gran tamaño, pueden infligir una mordida dolorosa, así que siempre es importante tratarlas con precaución. Tarántula mexicana de rodillas rojas. La tarántula mexicana de rodillas rojas, también conocida como Brachypelma smithi, es una especie de tarántula que se encuentra en México, específicamente en la región de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Aquí te presento algunas de sus características más notables. Tamaño. Las tarántulas mexicanas de rodillas rojas pueden llegar a medir hasta 15 centímetros de longitud corporal, siendo las hembras ligeramente más grandes que los machos. Color. Como su nombre lo indica, las patas de esta especie son de un color rojo brillante, con un cuerpo oscuro de color marrón o negro y un abdomen cubierto de vellosidad. Comportamiento.
Las tarántulas mexicanas de rodillas rojas son animales relativamente tranquilos y no son agresivas hacia los humanos. Sin embargo, pueden mostrar comportamientos defensivos, como levantar sus patas delanteras y frotarlas juntas para producir un sonido estridente. También pueden lanzar pelos urticantes de su abdomen si se sienten amenazadas. Hábitat. Las tarántulas mexicanas de rodillas rojas viven en terrenos secos, boscosos y semidesérticos de México. Dieta. Estas tarántulas se alimentan principalmente de insectos, pero también pueden comer pequeños vertebrados como lagartos y ratones. Reproducción. Las tarántulas mexicanas de rodillas rojas son animales solitarios y solo se juntan para aparearse. La hembra produce de 50 a 200 huevos, que se incuban en una madriguera hasta que las crías emergen. Es importante mencionar que las tarántulas mexicanas de rodillas rojas son venenosas, pero su veneno no es considerado peligroso para los humanos. Sin embargo, su mordida puede ser dolorosa y causar inflamación en la zona afectada. Por esta razón, siempre se recomienda tratarlas con precaución. Tarántula del cobre. La tarántula del cobre, también conocida como Aphonopelma chalcodes, es una especie de tarántula que se encuentra en América del Norte, específicamente en las regiones desérticas de los Estados Unidos y México. Aquí te presento algunas de sus características más notables. Tamaño. Las tarántulas del cobre pueden medir hasta 10 centímetros de longitud corporal, siendo las hembras ligeramente más grandes que los machos. Color. Esta especie es llamada del cobre por el color bronceado o rojizo de su cuerpo, que puede variar en intensidad dependiendo de su edad y su hábitat. Sus patas son de un color marrón oscuro. Comportamiento. Las tarántulas del cobre son animales nocturnos y solitarios. Aunque pueden ser agresivas cuando se sienten amenazadas, generalmente son tranquilas y no suelen atacar a los humanos. Si se sienten amenazadas, pueden lanzar pelos urticantes desde su abdomen para alejar al intruso. Hábitat. Las tarántulas del cobre viven en regiones desérticas y semidesérticas de los Estados Unidos y México. Dieta. Estas tarántulas se alimentan principalmente de insectos, pero también pueden comer pequeños reptiles y mamíferos. Reproducción. Las tarántulas del cobre son animales solitarios y solo se juntan para aparearse. La hembra produce de 100 a 400 huevos, que se incuban en una madriguera hasta que las crías emergen. Es importante mencionar que las tarántulas del cobre son venenosas, aunque su veneno no es considerado peligroso para los humanos. Sin embargo, su mordida puede ser dolorosa y causar inflamación en la zona afectada. Por esta razón, siempre se recomienda tratarlas con precaución. Si te suscribes me motivarás a mejorar y traerte información interesante. Gracias.